Estamos con el señor Manuel Merino de Lama, más conocido como Ñuco Merino. Bueno, pues él ha sido congresista de la República en el periodo 2011-2015. Él hizo muy buena gestión en la Comisión Agraria del Congreso, pero esta vez no estamos para hacer un balance de lo que fue su gestión como congresista, sino él ha venido netamente como productor arrocero y porque obviamente le preocupan muchas cosas lo que están ocurriendo en el sector, sobre todo los magros avances que se están dando en la mesa de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los productores, en este caso Conveagro y la Junta Nacional de Usuarios, tras el exitoso paro nacional agrario del 13 de mayo. Bienvenido, señor Manuel Merino, siempre Agronoticias será su casa. ¿Qué lo ha motivado a visitarnos acá a la capital? Usted debería estar actualmente cosechando el arroz. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Agronoticias, de una manera especial en el recuerdo de Reinaldo Trinidad, que ha sido un personaje que nos acompañó en los dos periodos parlamentarios, 2001-2006 y 2011-2016. Un agrado estar contigo, Miriam. Al menos veo que han conservado la revista como un tema, digamos, de seguimiento y de fortalecimiento del sector agrario. Y en ese sentido, en esta oportunidad, me toca estar por la capital, justamente viniendo a tratar de acompañar el trabajo que están realizando las 5 mesas técnicas por disposición del Ejecutivo después del exitoso paro que tuvimos, que creo que los resultados tendremos que verlos visiblemente más tardar antes del 24 de junio. Bueno, yo me voy a permitir de decirle, yo no sé, congresista o me he quedado entonces le diré Ñuco con mucho respeto. ¿Cuáles son los avances en las negociaciones? ¿En qué mesa específica está participando usted? Bueno, en realidad nosotros venimos acompañando a Ezequiel Chiroque, que es presidente de la PEAR, la Asociación Peruana de Productores de Arroz, en el marco estricto, porque creo que los arroceros, tan igual como en las 5 mesas, tenemos que tener participación. Porque tenemos, bueno, en la agricultura familiar. Pero sin embargo yo quizás quisiera aprovechar estos pocos espacios que nos puede dar esta importantísima revista, es de hacer una evaluación de lo que venimos consiguiendo a la fecha. A la fecha ha habido una atención del gobierno, creo que definitivamente los agricultores reconocemos, pero también entendemos que puede haber sido un tema de apagar incendios y que no tengamos los resultados que todos quisiéramos tener. Claro, como siempre el gobierno ha reaccionado todavía, ha esperado todavía justamente medidas. Así es. Un gobierno que tiene más de 2 años y medio, casi por los 3 años, pero da una respuesta. Pero esperemos que esa respuesta realmente tenga los resultados que todos queremos. Debemos felicitar y agradecer la decisión del IVA, por ejemplo, este impuesto a la venta. Este impuesto a la venta del año 2003, si no me equivoco, la Comisión Agraria, a la cual me tocó también acompañar, como secretario, creo, si no me equivoco, logramos que definitivamente se pueda bajar el IGB, que era del 18% al 4%. Pero lamentablemente en ese momento, por la propia petición en el año 2011 de los propios molineros, se pidió de que no se permita la detracción o la devolución del IVA, que se venía aplicando, pero la venían mal utilizando en importación de vehículos, en otros temas que no tenían nada que ver con el sector agrario. Consecuentemente, cuando hemos tenido la oportunidad de poder exportar arroz a Colombia, a Ecuador, nos hemos encontrado con el problema de que este IVA, que es 3.85 soles por saco de arroz pilado, se incrementa su costo y se exporta impuestos. El impuesto se debe quedar en el... Así es. Entonces lo que se pidió en ese momento era que a toda la exportación de arroz, sea el país que vaya, debería eliminarse el IVA. El Ejecutivo ha sido inmediatamente, digamos, ha tenido una reacción rápida. Ha actuado con celeridad. Y lo puso en el pleno agrario que se dio en los días pasados y se pudo aprobar. Eso creo que es fundamentalmente importante para nosotros, porque eso espero yo que hayan puesto los candados debidos en el marco estricto de que el beneficio sea para el productor agrario y no vaya a ser para el exportador, sino para el productor agrario. Si no se hace mal uso
esos recursos, como usted lo acaba de decir, se emplea en la compra de autos o de bienes que no tienen nada que ver con la reactivación o el impulso a la agricultura. Y luego la decisión del Ministerio de una reorganización, que era el punto 16 de los 16 puntos solicitados por los gremios agrarios y por la Junta Nacional de Usuarios. ¿Pero usted cree que con el cambio de nombre se puede reestructurar, se puede mejorar estructuralmente la operatividad del Ministerio de Agricultura? ¿No cree usted que más cambio de nombres es más de personas o de gestión? Acá, para decirlo, incluso valga la oportunidad para denunciar nuevamente que el copamiento de abogados en un sector estratégico productivo es preocupante. Hoy día se acaba de nombrar a una abogada como jefa del INEA. ¿Puede ser admisible eso, congresista? Yo creo que de ninguna manera, si bien la meritocracia es uno de los temas que siempre se habló para poder poner los mejores profesionales, creo que tenemos que buscar gente que esté relacionada con el sector. No se puede poner a un ingeniero pesquero a ver un tema agrario, o poner a un abogado para ver un tema productivo. O a un médico cirujano, efectivamente. Entonces yo lo que diría ahí, efectivamente comparto contigo, más que el tema de nombre, es la actitud de respuesta que tiene que darnos el Ejecutivo en el funcionamiento, en este caso, de los organismos públicos descentralizados del Ministerio de Agricultura. Te pongo como ejemplo, en Tumbes nosotros logramos el año 2012-2013 que se instale una oficina de agro rural. Y nos hemos encontrado con la sorpresa que acabo de estar reunido con el encargado de agro rural en Tumbes, solo tiene 2, 3 trabajadores, no son unidad formuladora ni son unidad ejecutora, y consecuentemente tenemos una oficina que está prácticamente durmiendo el sueño de los justos. No está funcionando como el espíritu que se le dio en ese momento era para que pueda funcionar en el mejoramiento y tecnológico de los riegos de los agricultores del Valle de Tumbes. Entonces, estos cambios de nombre nos preocupan, pero sin embargo, vemos que el principio fundamental, según la declaración de la ministra, es para tomarle atención al pequeño agricultor. Esperemos que así sea. Y esperemos que se considere la ganadería, porque la agricultura va de la mano con la ganadería. El agricultor mayoritariamente ha sido agricultor y ha sido ganadero. Además, porque bueno, estamos pues en un gobierno de peruanos por el cambio, así sea otra persona la que haya asumido, como el ingeniero Vizcarra que haya asumido, que haya sucedido al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es el gobierno de peruanos por el cambio. Y que yo recuerde, una de las promesas al agro de peruanos por el cambio justamente fue crear un viceministerio de ganadería, pero no se hizo. En lugar de crear un viceministerio de ganadería, lo que se ha hecho es como una dirección general de ganadería o la dirección general de ganadería, pero con menor jerarquía. Entonces, yo creo que debemos tomar como ejemplo estas debilidades del gobierno que no nos han dado los resultados que hubiésemos querido. Y un tema que definitivamente tenemos que decir que nos preocupa es la mesa encargada del tema de aranceles. Claro, son 5 mesas, ¿no? No, son 5 mesas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es, usted que está asistiendo, está participando en esas negociaciones, diga autocríticamente, digamos, ¿cuál de las mesas son las que están avanzando mejor y cuáles de las mesas? La mesa de agricultura familiar también tiene un avance importante. Sin embargo, la mesa de competitividad agraria es una mesa que está casi paralizada en el marco estricto de 2 temas que creo que son importantes mencionar, que es el tema relacionado a la franja de precios, de donde aquí creo que hay que tener el mayor cuidado posible, porque si bien es cierto, la propuesta de los agricultores inicialmente fue ampliar la franja de precios hasta un 40%, lamentablemente los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas han denegado. Alternativamente a eso tenemos otras posibilidades. Esos mecanismos estarían cuota, digamos, de ingreso de arroz, porque en este último año se ha más que duplicado el ingreso de arroz importado. Ingresaban aproximadamente 175.000 toneladas y han ingresado más de 400.000 toneladas el año 2017-2018. Entonces, algo está pasando ahí. Consecuentemente, ese arroz que viene es un arroz subsidiado,
Entonces, si el gobierno no quiere ayudarnos en la franja de precios, nos tiene que ayudar en los subsidios y nos tiene que ayudar en la cuota de ingreso de arroz importado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que en el tema de subsidios, aquí hay intereses creados. Y tenemos que decirle en el mejor de los marcos. ¿Cuáles son los intereses creados? Están en el marco de los propios comerciantes, intermediarios, que ellos son los que les proporcionan muchas veces a los agricultores, digamos, toda la atención, el know-how entre el crédito, si no tiene acceso al crédito del banco, te da el crédito del molinero o el comerciante, te da los productos, los insecticidas, pesticidas y herbicidas, te los proporciona los abonos. Entonces, si nosotros pedimos un subsidio, el subsidio podría estar en el marco de los herbicidas, pesticidas e insecticidas, como sucede en el Ecuador, o estaría en el marco de una tasa de interés preferencial, que no la tenemos. ¿Por qué no mercado? Bueno, el tema de mercado de repente es un poco más engorroso, pero tendría que estar también constituido en el tema de mercado, o en el tema de la compra de los productos nacionales. Pero, por ejemplo, en los programas de asistencia social dependientes del sector público hay un mercado cautivo que no se está aprovechando justamente porque los productores desconocen que existen esas leyes, ¿no? Existe la compra directa de alimentos descentralizada, por ejemplo, podría aliviar algo, no es la solución definitiva, pero sí puede aliviar de alguna forma al pequeño productor, ¿no? Porque algunos programas de asistencia social, por ejemplo, se están abasteciendo de alimentos importados, nosotros teniendo acá alimentos que sobran, ¿no? Efectivamente, Miriam, yo creo que hay un tema importante que el Ejecutivo debería estar mirando. No solamente decir vamos a comprar la producción nacional, no solamente dar la facilidad a través de las normas que existen. Aquí hay un tema de fondo que no se está diciendo absolutamente nada. Y es la deuda que tienen los agricultores que en algún momento vendieron a Prona y quedaron con la SUNAT con deudas pendientes. Por desconocimiento en algunos casos, porque abrieron una contabilidad, no hicieron su declaración mensual y cuando de repente que entraron en omisión, entraron en multas o de repente no pagaron el IVA que les correspondía pagar porque pensaron que todo era utilidad, no estuvieron bien asesorados y tienes una gran cantidad de agricultores, de pequeños agricultores que están endeudados con la SUNAT. O de repente inclusive sucedió que el intermediario, el comerciante, lo utilizaba el pequeño productor para que venda Prona y una vez que el cheque salía lo llevaba al banco a cobrar, le regalaba una determinada cantidad de dinero y se llevaba todo el resto como utilidad del comerciante. Y en consecuencia no pagaba los impuestos. Y esa gran cantidad de agricultores, mientras no los ponga legítimamente en condiciones de poder vender al Estado, no van a poder hacerlo, porque van a la SUNAT y están debiendo, son omisos a una deuda. Pero eso también pues, es rol promotor del Estado que capacite pues, a los productores, considerando que casi la mayoría de productores, claro, de pequeños productores desconocen o no están capacitados, ¿no? Es diferente hablar con un productor como usted, que es bien ilustrado, con un productor, digamos, no sé, pues, de los Andes, que no tienen ni la menor idea de que se trata un impuesto o cómo transar con el Estado, ¿no? Efectivamente, entonces yo creo que en ese marco, si es que hay decisión política, se va a avanzar. Y luego, definitivamente, en ese mismo marco, digamos, de la situación de la competitividad que necesitamos, es el tema de Agrobanco. ¿Qué pasa con Agrobanco? Agrobanco, en algún momento tuvimos la suerte, algunas regiones, que se hizo la compra de deuda a la banca privada. Y al hacer esa compra de deuda a la banca privada, se permitió que pasemos al manejo de un recurso que tenía Agrobanco, que se llamaba el Fondo Agroperú, que tenía algunas condiciones de subsidio por parte del gobierno. Entonces, esas decisiones de subsidio del gobierno, lamentablemente no se lograron aplicar de una manera positiva. ¿En qué sentido puedo decirlo? Le compraron, digamos, en el caso de Tumbes, 250 agricultores, se les compró su deuda que tenían con las cajas municipales y con la banca privada. A estos 250 agricultores, la norma establecía que con el Fondo Agroperú te tenían que dar el crédito bioagrícola, que iba a permitir que el agricultor refinancie su deuda, se le haga la compra de deuda, refinancie su deuda y se le dé un crédito fresco. Ese crédito fresco era para que retorne nuevamente a hacer, digamos, agricultura familiar, como se le puede llamar, pero que retorne el hombre al campo.
Los malos funcionarios de Agrobanco empezaron a ajustar a los productores en la primera renegociación que tuvieron ellos de su crédito, empezaron a cobrarle el dinero que tenían pendiente. No le dieron ni una facilidad porque ahí claramente se establecía que las deudas eran individuales y que el trato era individual para cada agricultor, y eso lo aceptamos. Pero empezaron a asfixiar al agricultor, inclusive hicieron propuestas totalmente deshonestas, digo yo, porque le decían al agricultor, si está debiendo 20.000, mejor vende 1 hectárea. O sea, y ese agricultor que tenía 5, vendió 1 y se quedó con 4. O sea, en lugar de mantener sus 5 hectáreas, en lugar de tener una mejor atención de Agrobanco, no la tuvo. Hoy tenemos que exigirle al gobierno, si realmente quiere ayudarnos, en principio, que haga una recompra de deuda, que haga un refinanciamiento. No hablemos de condonación, porque la condonación asusta a los bancos y asusta al Estado. Y relativamente, los errores de ellos no lo puede pagar el productor. Agrobanco ha quebrado porque le han prestado los agroexportadores, porque son 7, 8, 10 dueños, grandes personas grandotas que les han hecho la compra y nunca han pagado. Y lo que es más, la facilidad que te está dando la banca privada es extremadamente, digamos, contraopuesta al cero posibilidad que te da Agrobanco. Tengo acá un documento que me ha llegado de la Caja Sullana, que el banco, la Caja, le está cobrando solamente el capital histórico y con tal de recuperar el dinero, más no los intereses, ¿no? Y cosa que, o todo lo contrario que hace el Agrobanco, siendo una entidad de fomento a un sector, y en este caso un sector prioritario como es y mira, para comentarte, que lamentablemente es un tema que creo que tiene que tocarse. No solamente pedir refinanciamiento, no solamente pedir crédito fresco, sino pedir créditos preferenciales, y no preferenciales en el marco del Perú, pero legítimos y legales en el marco internacional. O sea, por ejemplo, acá se exporta arroz, 50% Uruguay, 20% Tailandia, 20% Brasil. ¿Cuál es el beneficio de subsidio que tiene Tailandia, por ejemplo? Tailandia, su tasa de preferencial que tiene de interés es 7%. Y sin embargo el Estado le subsidia 2.5%. Anual. Y el crédito que hace Tailandia para los arroceros es de 18 meses a 20 meses. O sea, el agricultor de Tailandia tiene la gran oportunidad de sembrar, cosechar. Si ve que el precio no le es conveniente, volver a sembrar, volver a cosechar. Y si en el marco de ese trayecto los precios mejoran, tiene para vender su arroz que ha cosechado y que ha sembrado. Y tiene para volver a sembrar. O sea, para hacer 3 campañas, cuando aquí el crédito que nos dan nosotros son por 5 meses, y encima nos apuran para el pago, porque terminas y están que te asedian y tienes que venderlo como te lo pagan el precio. Y mira, eso es en el caso de Tailandia. En el caso de Ecuador, para los bananeros, porque creo que el problema no solamente tenemos que plantear de los arroceros, sino también de los bananeros, de los cacauteros, de los limoneros. En el caso de los bananeros, Ecuador tiene un banco de fomento a los plataneros. Y ese banco de fomento, la tasa anual es 10%. Hoy día el gobierno tiene 19 planes integrales de estudio de masas y de movimiento de masas en los ríos, en varios ríos correntosos del Perú. Esos estudios tienen que ir de la mano con la oportunidad de lo que tiene que hacerse. En el caso de Tumbes, por ejemplo, donde se ha planteado una presa que va a permitir contener las aguas en la parte alta, una presa reguladora de agua, que eso nos va a garantizar que no vamos a tener inundaciones, que no vamos a malograr carreteras, que es Casaderos. Ese estudio que está haciendo, que ha costado 15 millones en Tumbes, no considera represas de pequeñas y medianas, y no considera la principal, que si bien es cierto que es un río internacional porque la naciente es en Ecuador, pero si se está haciendo una inversión de esa naturaleza, teníamos que ir en este caso al seno de la solución del problema, porque el agua que viene de la cuenca de Ecuador es el 90% de las aguas que llegan a Tumbes. Y el estudio que se está haciendo es del 10% de las aguas que tenemos solamente en los ríos, en los riachuelos, en las quebradas, que son de la misma cuenca de la región Tumbes. Entonces yo creo que los planes integrales de estudio de movimiento de masa del gobierno, esos 19 planes, deben ser integradores y deben recoger en realidad el seno del problema de cada región, para que los resultados que se den vayan en el marco de poder hacer obras, ya sea defensas ribereñas, descolmataciones, espigones, reforestación, no lo sé, pero que recoja la cuenca el estudio total.
El presidente ofreció en Tumbes cazaderos, pero sin embargo los funcionarios, su actitud es negativa a cazaderos. Solamente se queda en el discurso para la foto y para todo lo. Bueno, siempre es grato hablar con ustedes, un productor que tiene un panorama amplio de los problemas en el agro, pero para cerrar este bloque, cuéntenos cómo está la situación de los arroceros en Tumbes, en qué situación está actualmente el arroz, está en plena cosecha, cómo van los precios, rendimientos. Acabamos de comenzar esta quincena la cosecha en Tumbes, de la campaña grande. La campaña grande siempre es la campaña donde la producción no es muy alta y donde los precios no son muy buenos. Pero frente al problema que tenemos, peor la situación. Sin embargo, en este momento se está vendiendo el arroz a $1.10, cáscara, pero tienes que tener calidad de arroz. Te lo revisan, digamos, que sea bien seco, y el arroz cáscara, el kilo, está a $1.10. El costo de producción del productor agrario es $1.30. Pero hay pérdida. Pero si manejamos bien la franja de precios, si el Estado resuelve el problema de la franja de precios, resuelve el tema de subsidios, resuelve el tema de asesoramiento técnico para ser mejor productivos, nos resuelve el tema del crédito a un bajo costo, definitivamente nuestros costos de producción podrían bajar. Pero en la condición que estamos, esos son nuestros costos y creo que el Estado eso es lo que tiene que ver. No queremos que el precio aumente en el público. A $1.15, a $1.20, el precio se mantiene en el público. El problema es que ingresa más arroz importado y al ingresar más arroz importado, el arroz nuestro lo van dejando de lado y para podértelo comprar te castigan en los precios. Y eso yo creo que el gobierno debería evitar, para poder tener mejores condiciones, para que no solo los arroceros, los bananeros, los limoneros, los cacauteros, podamos tener un mejor precio que pueda permitir sobrevivir, porque hoy no podemos decir para vivir, sino para sobrevivir de una manera decente, que creo que ha podido demostrarse en el tiempo, que a raíz de la agricultura ha permitido que esos países que hoy día desarrollados hayan iniciado como subdesarrollados apoyando la agricultura familiar, porque mueve toda la economía. Porque tú vas al pueblo más pequeño y cuando el precio del agricultor está regular, podríamos decir, no bueno, ese agricultor sale, compra la casa, le compra los zapatos, le compra los libros a sus hijos, los cuadernos. Hay movimiento económico y se mueve la economía. Cuando el precio está malo, ahí estarás viendo a los agricultores en las pésimas condiciones, sufriendo más de la desnutrición, llevando, digamos, consecuencias de pobreza extrema, y creo que eso hay que buscarlo mejorar. No, y sobre todo poniendo también en riesgo la seguridad alimentaria, por eso cuando usted dice para sobrevivir me parece injusto, considerando que el 70% de la alimentación provienen de los pequeños o el 60% de los alimentos que comemos los peruanos provienen de los pequeños productores de la agricultura familiar. Y en lugar de estimular este sector, en lugar de premiarlos, lo que se está haciendo es castigarlos con este tipo de medidas. Muchas gracias nuevamente, y como congresista que fue y como productor que es, estamos justamente a pocos días de celebrar Día del Campesino. Me gustaría que nos deje un mensaje tanto a los pequeños productores que todos los días sufren incluso las inclemencias del tiempo, trabajan contra todas estas adversidades políticas, económicas, hasta climáticas. Nos gustaría un mensaje de aliento y también un llamado al gobierno. Efectivamente, yo quiero aprovechar para decir a todos los campesinos del Perú, desearles un feliz día, que no perdamos la fe, que no perdamos la confianza, que conversar no es pactar. Yo creo que estamos buscando dar solución a los grandes problemas que tenemos de ese pequeño agricultor que nos está escuchando, que nos está leyendo. Agradecerle a la revista Agronoticias por preocuparse en esta fecha tan importante de poder promover sus publicaciones, fundamentalmente en el tema de la agricultura y la ganadería. No nos desanimemos, la agricultura familiar es el sostenimiento del mejoramiento económico de un país. Y si estamos en vías de desarrollo, creo que el Estado debe dar una vuelta de mirada y decirle al señor Martín Vizcarra que más allá de las mesas técnicas instaladas, que es una buena, digamos, actitud, queremos los resultados. Y esperemos que el 24 de junio, en su gran mayoría, los problemas que hemos propuesto tengan solución y lo podremos ver aquí en la revista Agronoticias, que creo que todos la leemos a nivel nacional. Muchas gracias. Fue colaboración de Miriam Trinidad para Agronoticias Digital. Muchas gracias.